vidas día tras día nos está avisando nos está advirtiendo de lo que puede pasar en esta vida, ¿sí? En realidad, nuestra salvación la tenemos en promesa. No es que ya la tenemos ya de una, no, en promesa. Y mientras tengamos vida, tenemos que trabajar mucho, por la razón de que en esta vida en la que estamos hay mucha corrupción, ¿sí? Como nos damos cuenta, ¿no? Siempre se escucha en las redes sociales, en la televisión, noticias y todo eso, de lo que sucede en este mundo. Hoy mismo pues nos damos cuenta cómo están en otros países las guerras, muriendo mucha gente, incluso gente inocente, donde que no tienen tal vez culpa alguna. Pero en realidad la pregunta es, ¿cómo morirá la gente? ¿Cómo irá a dar cuentas a Dios? ¿Sí? Esa es la razón, ¿no? Y de hoy en día mismo, hermanos, quién sabe para este día, todos los días, mejor dicho, muere la gente, ¿no? Por una razón, otras por otra razón. Muere por enfermedades, otros porque se matan de unos a otros en accidentes. Como muchas de las veces, siempre les digo yo, nosotros todos dependemos de algún trabajo. Salimos de nuestras casas, no sabemos si regresamos o no regresamos. Entonces, sabiendo todo esto, que nosotros no somos dueños de nuestras vidas, es el Señor, ¿no? Pero a través de la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que a través de lo que Él nos dice a su palabra, debemos de cuidarnos mucho. Entonces, por eso el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Vamos con una pequeña introducción y hay una pregunta, hay una frase que está a través de pregunta. Nos dice, ¿estás realmente seguro de tu salvación eterna? Sí, es una pregunta que lleva a consideración a todos los cristianos, ¿no? Y esto es dentro de la iglesia, para todos nosotros como hijos de Dios. ¿Estás realmente seguro de tu salvación eterna? Esta pregunta cabe muchas cosas, ¿no? Cada uno de nosotros debemos de saber si realmente estamos en el camino que el Señor dejó a través de su muerte, ¿sí? Porque a través de las Escrituras nosotros nos damos cuenta que hay dos caminos, uno del bien y otro del mal. Entonces, ¿en cuál camino nos encontramos? ¿Sí? Entonces esto queda como para reflexión de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Estás realmente seguro de tu salvación eterna? Esta es una pregunta muy importante que tendrá consecuencias eternas y duraderas, ¿sí? Consecuencias eternas y duraderas. Porque la salvación a través de la palabra de Dios es eterna. Y la condenación también, hermanos, es eterna. Entonces, dando gracias a Dios por lo consiguiente, que Él nos mostró a través de su amado Hijo el camino correcto, para poder tener la entrada hacia el reino celestial. Eso es lo importante,
que cada uno de nosotros debemos conocer, que esto es lo importante. Muchas de las veces no nos damos cuenta lo que a lo mejor va a ser el castigo de Dios. A través nos asustamos o tenemos temor, miedo por algún terremoto. De hoy en día mismo está mucha gente sufriendo con los deslaves de las lluvias, de la naturaleza. ¿Sí? Tenemos miedo muchas de las veces. Pero el miedo o el temor que debemos de tener es a Dios. Es el castigo más profundo que Dios va a hacer en el día final, si no seguimos a Dios como es necesario de hacerlo. ¿Sí? Entonces el miedo, el temor debemos de tenerle a Dios, porque a través de su palabra Él nos muestra que el temor que debemos de tenerle a Él y no al hombre. ¿Sí? Y nos sigue diciendo, si murieras hoy, ¿sabes con qué certeza irías al cielo? Esta es una pregunta en la que no podemos darnos el lujo de equivocarnos, porque la eternidad es sumamente eterna. ¿Sí? Esto como introducción nos hace ver, amados hermanos, entonces lo que debemos hacer para poder estar con Dios eternamente un día con el Señor. ¿Sí? Es como también, o sea, Dios nos está advirtiendo a través de que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras. Él nos está advirtiendo muchas cosas, ¿sí? Es como, por ejemplo, en la vida en que vivimos, en la vida terrenal. Hay muchas cosas que debemos de cumplir. Las leyes de aquí, terrenales. Por ejemplo, la policía de tránsito, ¿no? Hay una ley que el conductor tiene que obedecerla, ¿no? Hay un peligro que el conductor lleva. Por eso hay unos semáforos en las ciudades para que eso vean de que hay un peligro en el semáforo cuando esté en rojo, ¿no? Entonces, ¿qué nos están advirtiendo? Diciendo que paren, que no se pase en rojo. Porque si se pasara en rojo, y muchas de las veces lo hacen los conductores, ¿qué pasa si se pasa en rojo? Hay accidentes, hay muertes, ¿no? Y así sucesivamente muere gente inocente, ¿no? Y eso es lo que pasa. De hoy en día, los padres en la familia, los hijos, de igual manera, ¿qué se está haciendo? Advirtiendo de tantos males que existen en el mundo. Los niños pequeños, siempre los padres les dicen, irás con cuidado, ve bien todo lo que puede suceder, ¿no? Para subir al bus, para bajarse del bus y todo eso. Son advertencias. Y eso en nuestro diario vivir, ¿sí? Nosotros como padres, ¿cómo no vamos a querer que nuestros hijos sigan el camino correcto hacia Dios? Que es lo fundamental, ¿sí? Y a todos nuestros padres nos han enseñado estas advertencias, ¿sí? De tal manera, hermanos, que las advertencias, tanto físicas como espirituales, son verdaderas, ¿no? Y tenemos que cumplirlas, sobre todo la advertencia que Dios nos hace a través de su palabra. Dice, no podemos darnos el lujo de cometer un error. No debemos cometer
un error concepto con respecto a nuestra salvación. No lo podemos, hermanos, sabiendo que nuestro Señor dio su vida por mí, por usted y por todos. El amor de Dios se manifestó así de esa manera. No quiso que el mundo se pierda, sino que viva para siempre. Por ende, así se manifestó Dios a través de su amor, despojándose de su amado Hijo, para que el mundo tenga perdón de Él y viva para siempre. ¿Sí? Eso es lo que se debe de hacer, tener temor. Dice en su palabra, la Biblia, que es la única guía y segura para nuestra salvación. Cuando se trata de nuestra salvación, pues en realidad debemos de tomarla muy en cuenta. A través de la palabra de Dios encontramos, ¿no?, la salvación eterna para cada uno de nosotros. Y debemos de cuidarla a como dé lugar, porque la salvación es individual. ¿Sí? La salvación es individual. Cada uno tiene que tratar de salvar su alma a como dé lugar. Eso también muchas de las veces no se sabe reconocer que la salvación es individual. Ni siquiera los padres podrán salvar a sus hijos, ni siquiera los hijos a sus padres, ni la esposa a su esposo, ni su esposa al esposo. Cada uno, dice el Señor, ¿no? Hay una pregunta que simpatiza mucho y que alguna vez cada uno de nosotros no la hicimos. Y esta pregunta le gustó mucho a Jesús. Esa pregunta que muchas de las veces nosotros siempre la tocamos en los estudios o sermones. ¿Qué dice? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, es una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algo muy importante que despierta la mente de cada uno. En algún momento nosotros nos hicimos esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Alguien estuvo en medio de nosotros diciendo, haz esto, arrepiente de todo corazón. Cuando Jesús estuvo en el mundo predicando el Evangelio, también un joven rico se acercó a él y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo he hecho. He ayudado a los pobres, he dado limosnas, he hecho muchas obras. Ah, qué bien. Eso es bueno delante de Dios. Pero algo te falta, le dijo Jesús. ¿Qué, Señor? Anda, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Sí? Imagínense. Como era muy rico, y el rico es difícil despojarse de sus bienes, se afligió mucho, ¿no? Y no quiso ceder. Lo cual tenía la salvación en sus manos. Pero por el amor al dinero, no quiso aceptar la salvación de Dios. Se puso muy triste y se fue. ¿Sí? Eso por una parte. En cuanto a lo malo, en cuanto a lo bueno, también el apóstol Pablo, como nos dice en Hechos 16:30, me parece, si no me equivoco, cuando se trata del carcelero, ellos inocentemente tuvieron que ser puestos en las leyes de ellos, de los hombres pecadores, ¿no? Los metieron a la cárcel, ¿no?
les azotaron y muchas cosas, siendo inocentes solamente que andaban predicando la palabra de Dios. Pero por eso les metieron presos. Cuando el Señor mismo, viendo todo esto, estuvo en favor de Pablo y Silas. ¿Sí? Ahí estaba sirviéndoles, acompañándoles, ayudándoles para las cosas buenas, ¿no? Vino un estruendo como de terremoto, ¿no? Las puertas de las cárceles se abrieron y todos los presos estaban, se puede decir, en libertad. Cuando se dio cuenta el carcelero que las puertas se han abierto, pues quiso matarse. De lo cual el apóstol Pablo dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí, ¿no? Entonces vio la gracia de Dios, se presentó ante Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y ellos le aplicaron el plan de salvación, ¿no? Y fue salvo él y toda su familia. En señal de amor, de agradecimiento, les lavó las heridas y así sucesivamente. Miren cuánto Dios es tan bueno para con cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, uno tiene que en la vida ser sufrido, ¿sí? Tiene que sufrir. El camino que llevamos no es un camino de gloria. Es un camino difícil, que no todos los hombres lo consiguen. Incluso los mismos cristianos muchas de las veces se apartan porque en realidad es duro de soportar. Entonces, no cualquiera puede decir que puede llamarse cristiano, ¿no? Sino solamente el que vence, el valiente, el que de veras mente quiere salvar su alma y seguir por el camino correcto, ¿sí? Es una pregunta importante, es una pregunta que no puede ignorarse, ya que conlleva consecuencias eternas, independientemente de la forma en que decidamos responder. Esta decisión tiene las consecuencias de mayor relevancia: la vida eterna o la condenación eterna. Encontrar la respuesta correcta a esta pregunta y obedecer a sus instrucciones es imperativo para el bienestar de mi alma y de tu alma. Miren, ¿cuántos de hoy en día aceptan este llamado del Señor? Son pocos, no muchos. Pero lamentablemente, pues Dios se muestra paciente para con todos nosotros, para que el hombre pueda arrepentirse y pueda alcanzar la salvación. Inclusive hasta nuestros hermanos que se han apartado de Dios, que un día toque sus corazones para que así puedan estar una vez más en el redil, en el lugar que les corresponde, y así puedan ser perdonados por Dios y estar en el lugar que Dios quiere, ¿sí? Esto es muy importante, porque Dios es paciente para con todos, ¿no? Es un Dios generoso, ¿no? El hombre tiene que todos los días estar ocupado al servicio de Dios,
escudriñando su palabra, hablando con el Señor, hablando con Dios, para que así pueda tener más fuerzas, más valentías y poder vencer las tentaciones. Mientras vivimos vamos a pasar por muchas cosas, como ya les dije hace un momento, nuestra salvación está en promesa. Ahora, como nos dice, Dios es el Padre, está tratando de hacer que le escuchemos a través de su amado Hijo. ¿Sí? Porque la voz del Señor es la voz única para que el hombre pueda cambiar su vida y poder obtener la salvación eterna. Vamos a leer. Primero vamos a leer en Salmos. Salmos 95, 6 y 11. Salmos 95, 6 y 11. Nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron, mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. ¿Sí? Estos son textos que nos ayudan a meditar mucho. Dios es el Dios de amor, el Dios de paz, y Él está con todos nosotros, y no solo con todos los cristianos, sino con todo el mundo. Nos está ayudando, nos está viendo, te está derramando sus santas bendiciones en cada uno de nosotros como pueblo, ¿no? Pero aún así muchas veces fallamos. Hay veces nos quejamos de las cosas de Dios. Amados hermanos, antiguamente con su pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, pues lo sacaba con el fin de que alcanzaran las tierras prometidas y puedan vivir felices. Pero en realidad no lo pudieron conseguir. ¿Por qué razón? Por la desobediencia, porque se quejaron contra nuestro Dios y también contra Moisés, ¿no? Y sin embargo no se daban cuenta que Dios estaba en medio de ellos, protegiéndolos, viéndolos, sirviéndolos. Y así no se daban cuenta. Dios no es que le estaba faltando con nada, pero ellos se quejaban, que no tienen esto, que no tienen lo otro, que no tienen la comida que comían en Egipto, y así sucesivamente. Pero de todas maneras que el pueblo se rebeló contra Dios y no pudieron llegar a las tierras prometidas que el Señor les ofreció. Estuvieron 40 años rodeando en el desierto y así no la pudieron
conseguir, porque se rebelaron contra la presencia de Dios. Ahora, haciendo énfasis con nuestro pueblo de ahora, casi existen las mismas condiciones. Hay veces, teniéndolo todo, nos quejamos de Dios, que no hay lo uno, no hay lo otro, ¿sí? Pero sabemos, amados hermanos, que si algún día estamos en apuros, es Dios quien nos va a suplir las necesidades que tenemos. Es Dios quien lo hace todo, porque somos sus pueblos, somos sus hijos, y Él no nos deja sin bendecirnos en ningún momento. Él nos cuida, nos protege todos los días de nuestras vidas, hasta en las noches para descansar, para dormir. Y cuando amanece un día tan hermoso como es este, amanecimos respirando un aire fresco, y que es la bendición de Dios. Dando gracias a Dios, aquí en nuestro país todavía algo hay algo donde trabajar, donde buscar el alimento, donde buscar el dinero. En realidad, el trabajo es también la base fundamental para el ser humano, para alimentar nuestros cuerpos, ¿sí? Pero cuanto más el trabajo espiritual también es muy importante, ¿sí? Dando gracias a Dios que en nuestro país todavía no falta, se puede decir nada comparado a otros países, que la gente muere de hambre, ¿sí? Aquí, hermanos, la bendición de Dios suple en todos los seres humanos. Y eso, hermanos, también tenemos que agradecer a Dios por esa oportunidad que siempre nos da de tener las cosas lo suficiente. Ahora bien, Dios el Padre está tratando de hacer que lo escuchemos a través de su amado Hijo, todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Recuerda que en el monte, cuando Jesús se transfiguró y les dijo a sus 3 discípulos, y se oyó una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? En Mateo 17:5, decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Sí? A Él debemos de oír todos los días de nuestras vidas. No debemos de equivocarnos, hermano. Oír a Dios, ¿sí? Para estar bien con Él, para poder sobrellevar nuestras cargas a través de Él, para poder sobrellevar nuestras inquietudes, nuestros problemas a través de Él. Él es quien da la vida por nosotros, o dio la vida por nosotros, ¿sí? Esto es importante saber reconocer. Todo lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces vemos a Jesús enseñándonos sobre la voluntad de su Padre, que debemos cambiar por gracia, obedecer y ser salvos. O sufriremos algún gran daño en nuestras almas, ¿sí? Si no obedecemos.
no somos leales a Dios, no somos fieles a Dios, ¿qué nos espera? ¿No? El castigo eterno, ¿no? El castigo eterno. Jesucristo enseña sobre la fe, el arrepentimiento y la obediencia. ¿Quién sabe todas las cosas? Nos dice que muchas personas que quedarán se perderán, dice, pero solo pocas se salvarán. Vamos a leer en Mateo 7, 13, 14. ¿Qué nos dirá Jesús? Ya. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, amados hermanos, son dos caminos que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras. Hemos elegido el camino que lleva a la salvación, dando gracias a Dios que un día se presentó a nosotros a través de nuestros hermanos, quien nos ha hablado del plan de salvación, y podemos reconocer que antes en lo que andábamos es en las tinieblas. Pero a través de la voluntad de Dios, a través de la palabra de Dios, pues encontramos el camino correcto hacia la salvación. Y estamos trabajando en ello, en el camino que nos lleva a la salvación. ¿Sí? Por ende, todos los días, hermanos, debemos de orar siempre por nuestra salvación, por la mía, por los suyos y por todos. Orar por todos, por nuestros hermanos, por todos el prójimo, que un día también ojalá puedan ser parte de la salvación eterna, puedan ser parte de este camino. ¿Sí? ¿Cuántas personas recibirán la vida eterna? Esa es la pregunta. Incluso nos preguntamos, ¿cuántos hermanos en la iglesia recibirán la vida eterna? Si así fuera que todos, hermanos, todos fuéramos por este buen camino, todos nos salvaríamos, todos, ninguno se perdería. Pero lamentablemente los afanes de la vida, los problemas, muchas de las veces no nos hacen ver el camino correcto que hemos tomado. Nos quedamos en medio camino. Es decir, ¿cuántos hermanos se han apartado del camino? Esa es la pregunta. ¿Cuántos hermanos? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que muchos hermanos se han apartado. O sea, para apartarse de Dios no necesita tener tiempo. Eso es inmediato. Eso es en segundos. Pero para volver al arrepentimiento y estar una vez más con Dios, mucho tiempo.
qué pasará en ese mucho tiempo? Tal vez la muerte ya me coge en medio camino. ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿A la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas recibirán la vida eterna? ¿Cuántas personas irán al cielo? Algunas personas piensan que todos iremos al cielo, pero lamentablemente es una equivocación. ¿Sí? Una equivocación. ¿Por qué razón? Porque en realidad los falsos profetas enseñan mal. Dicen que solamente con ser miembro de una iglesia ya tiene la salvación. Pero Cristo a través de su palabra dice todo lo contrario. Solamente los que obedezcan sus mandamientos. Solamente los que sean fieles a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? De seguir a Dios. ¿Sí? Él lo está declarando en su palabra. Si bien es cierto, en Mateo 7:21 lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre? Seguir a Dios. Y sobre todo nosotros como hijos, seguir a Dios. Es el propósito. Ahora bien, hacen algunas excepciones y luego simplemente dicen que la mayoría de las personas o muchas personas irán al cielo, pero Jesús dijo: son pocos los que encuentran la vida eterna. Pocos, no muchos, ni todos, pocos. Ahora esto me llama la atención, dice el escritor. Según la Biblia, la mayoría de las personas se perderán. Debemos tomar esta advertencia de Dios al pie de la letra. Sentarnos y prestar atención para asegurarnos de que no seamos unos de los muchos. ¿Sí? Ponernos, hermanos, a meditar por un momento. No solo el trabajo material es bueno, aunque ya dije el trabajo es bueno. El trabajo físico, el trabajo material es bueno, pero no iguala al trabajo espiritual. ¿Sí? Tampoco ningún hermano suele decir que todo el tiempo esté entregado en la Biblia, día y noche. No. Pero sí tenemos nuestros momentos desocupados en los cuales nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios para conocer más de Dios y poner en práctica nuestra salvación. Cosa que más tarde no nos arrepintamos. ¿Sí? Hay veces, hermanos, con el debido respeto, muchas de las veces hasta los mismos hermanos no tienen temor de Dios. Yo tengo miedo, yo tengo temor, muchas de las veces. ¿Sí? Viendo cómo el tiempo avanza, cómo la vida va pasando. ¿Sí? Ahora ya estamos viejitos, mañana no sé qué será. No sabemos en qué momento nos tocará partir.
Somos pasajeros, estamos de paso hacia el más allá. Y no sabemos, hermanos, a dónde vamos. Y por ende, debemos de estar ocupados al servicio de Dios. Todos los días de nuestras vidas. Alimentando cada día nuestra alma para no desviarnos del camino que hemos tomado. Solo hay dos caminos, nos dice aquí. Solo hay dos caminos hacia la eternidad. Y estamos en uno o estamos en el otro. Según dice el Señor, solo unos pocos llegarán al cielo, pero la gran mayoría se perderá en el castigo eterno. Esto es a la vez aterrador, triste. No me considero egoísta, pero ciertamente quiero estar entre los pocos que se salvan. Tú no, nos dice el hermano. Entonces, hermanos, ¿quién de nosotros no va a estar en ese camino, entre los que se salvan, en el remanente que Dios cogió, ¿sí? En el remanente de los salvos para estar con Dios un día, ¿no? Es tan hermoso, ¿no? Pero para esto se necesita, hermanos, de estar siempre ocupados al servicio de Dios. Todos los días alimentándonos de la palabra de Dios, que es lo importante. Nosotros mismos tomamos la decisión de dónde pasaremos la eternidad. Y es así. Somos libres, hermanos, muchas de las veces, como dice la palabra, de escoger. El mismo Señor dice que Él no nos exige a elegir. Al hombre le dice claramente, no le exige el camino de elegir. Pero si elegimos el camino correcto, eso es lo mejor, ¿no? Porque el camino correcto, aunque muchas de las veces, si no llevamos continuo el camino correcto que nos lleva a la salvación, no hacemos la voluntad de Dios, nos quedamos en medio camino, también habrá la sentencia. Si no nos arrepentimos de todo corazón, llegará la sentencia. Aunque démonos cuenta, hermanos, que Dios es paciente, omnisciente. Dios siempre nos da las oportunidades que nos arrepintamos de todo corazón y entremos una vez más al redil. Y eso, hermanos, debemos orar por muchos hermanos separados de la iglesia. Hay veces algunos hermanos ya ni saben, no tienen en memoria de lo que aprendieron antes en la iglesia. Incluso predicadores mismos que estaban, ¿no? Ya no entienden ahora la palabra de Dios, ¿no? A la final, hermanos, esto hace que pensar mucho. De por medio tenemos nuestras familias, nuestros hijos que están apartados de Dios. Eso. Roguemos por ellos y por todos, ¿sí? Para que puedan salvarse. Ya, entonces pues, como dice, es triste, ¿no? Nosotros mismos tomamos la decisión de dónde pasaremos la eternidad. Somos agentes libres
moralmente. En esto nos diferenciamos de todas las iglesias sectarias que llevan el mensaje equivocado, llevan un camino equivocado y así enseñan a la gente a llevar por caminos equivocados y no obtener la salvación. Nosotros a la vez somos hijos de Dios que estamos escuchando el bien, estamos siendo alimentados por su palabra y siempre seremos fieles a ellos. Esperemos, hermanos, que a través de las oraciones Dios nos bendiga y no nos separemos del camino que hemos tomado. Hermanos, pues en realidad esta lección es amplia y no vamos a avanzar a terminarla. Vamos a quedar ahí para en otra ocasión, si así Dios lo permite, lo podamos terminar. Amados hermanos, hasta ahí ha sido el mensaje de esta palabra en el día de hoy. Espero que lo hayan entendido y así quedamos con nuestro hermano quien está para la cena del Señor. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.